Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Luis Manuel Otero Alcántara, el deseo de la libertad está perenne. De acuerdo con Otero Alcántara, Cuba está en un buen camino. Yo siempre advertí días antes del 11 que podía pasar un día 11 y de hecho pasó como si fuera divino. El activista y prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara envió un mensaje sobre la situación actual de la isla desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra recluido hace casi 2 años. En un audio difundido, el artista cubano dijo que el deseo de la libertad está perenne en el país a pesar de la represión. De acuerdo con Otero Alcántara, Cuba está en un buen camino. Yo siempre advertí días antes del 11 que podía pasar un día 11 y de hecho pasó. Sin embargo, el preso político expresó que el cubano no estaba preparado en cuanto a los objetivos o los porqué de salir a la calle debido a la crisis en la que se encuentra el país y que esa labor de educar debería estar a cargo de activistas. Estamos hablando de mi institución, desde una prisión que apenas tengo conectividad con la calle. Yo creo que ese camino existe y no se ha torcido. Lo que pasa es que un gran golpe como 1000 y pico de presos, cualquier realidad es reciente. Pero el deseo de libertad está perenne. Mis expectativas son la libertad. Eso yo creo que está en el camino, concluyó. Que tú maltratabas a los menores y a la gente en el combinado y a la gente en las prisiones. Aquí está. No. Alessi. Oíste, Sosa, para que tú veas. Ya, y después te voy a subir el video, ¿sabes? De donde yo he cantado aquí, ¿sabes? Pues mira, aquí está Alessi Sardiva. Alessi, hay 2 muñequitos con 2 cuadraditos al lado de ahí mismo donde tuviste que hice la directa. A ver. Bueno, Sosa, aparece tu primera víctima de la represión de prisiones. Alessi, ahí donde tú ves, hay 2 muñequitos. Ajá, hay 2 muñequitos. El que está en el medio, tócalo y me llegará una solicitud para que usted suba a hacer su declaración. A ese mismo que tocaste. Ya. Que él solo te traiga a ver. A ver si estamos de suerte, porque últimamente en mi teléfono la gente no puede entrar. Sosa. Ahí está Alessi Sardiva, quien tú reprimiste en prisión. Quien sabe todo lo que tú hiciste en prisión, Helio Sosa. Ale, parece que no te deja subir. Vuélvela, qué lástima, tú vuélvela a mandar a hacer. No sé por qué no. Ah, mira aquí. Así ya estamos ya en escena aquí ya los dos ya. ¿Cómo? Ya Ya estoy estás ya. ahí. Ya Estás ahí. Bueno, señoras y señores, Sosa, ¿tú qué dices que quieres pelear conmigo? Bueno, entramos al tercer round. Te dije que te iba a sacar a las personas que tú has reprimido en prisión. Y aquí vamos a tener el testimonio de Alessi Sardiva, un recluso de Cuba que tú torturaste y abusaste. Alessi, hable usted la historia de este descarado. Mi hermano, este tipo es tremendo carepalo. Este tipo, tú sabes, él se aprovechó de una piletaje a una tonga de presos que estaban ahí junto con nosotros
de mí, de una pila de familia, familiares. Este tipo es un abusador. Pues él reprimió una pila de gente, abusador, chacaleó. No, ¿qué te puedo decir que no, lo que no hizo ese tipo, man? ¿Para qué te puedo decir? Eso y mucho más. Lo que te puedo contar de este personaje es poco, ¿vale? La verdad. Es poco, ¿vale? Para empezar, él era un chupameado. Él era un chupameado que se ganó los grados y se ganó todo eso a base de chacalismo, a base de chivatería, porque es lo que es tremendo perro chivatón, ¿entiendes? Y tremendo perro abusador, no solamente con los presos que estábamos ahí, sino también con la familia de todos los presos que estábamos ahí. Él se aprovechó de todo el sufrimiento de todos nosotros para llegar al cargo que él tuvo y que posiblemente todavía tenga, porque yo no conozco la historia de él actual, yo no la conozco, tú sabes, yo me meto un poco en el programa acá, yo te vi a ti publicando y me acordé que este tipo destaca de este personaje es un personaje histórico de los chivatones de la tumba la directa, que tengo un testigo ahora que está declarando. Esto no es mentira, esto es real. Esto es real y él se tiene que acordar de mi cara como mismo me acuerdo de él. Si yo conviví 2 años en ese penal y yo me acuerdo bien clarito. No es que, tú sabes, ninguna falacia, ningún embuste ni nada. Esto es real. ¿Entiendes? Él acabó con una pila de nosotros, mi hermano. Ese tipo hizo sufrir a una pila de chamacos que se equivocaron, tomaron malas decisiones en su juventud, en su adolescencia, como la toma cualquier persona, para aquí nadie es perfecto, ¿me entiendes? Pero él se aprovechó de todo lo que nosotros estábamos pasando ahí. David, compártele a toda la gente ahí que tenemos un testigo de Sosa, este muchacho Alexis Sardiva, que fue reprimido y abusado en prisión por él y por muchos presos más. Mándasela linda y a todo el mundo ahí, manda a la gente para acá. Continúa, Alexis. Tremendo personaje, como te digo, mi hermanito, hacer este tipo, ¿qué te puedo? Es que no tengo ni, vaya, me ahogo en palabras de recordarme de todas los chacalismos y de todas las cosas que ese tipo los hizo a todos nosotros, ¿me entiendes? De todas, en todos los tipos de sentido de la palabra, de golpe, de tortura psicológica, no, ¿qué te puedo hablar, mi hermano? ¿Qué te puedo hablar? Virginia, comparte esta, por favor. ¿Qué te puedo hablar? Vale. Pero nada, mi hermano, arriba es un Dios y él al final les va a tener que pagar porque aquí nada se quedó en el aire, ¿oíste? Aquí nada se quedó en el aire. Aquí todo todavía vive en el recuerdo de la mente de todos nosotros, de todos los que pasamos por esos momentos. Está en la mente todavía de todos nosotros y más que nada él creó su propio karma, lo creó él, ¿me entiendes? Él creó ese karma de descarado, de chivatón, de abusador, de Trujano, de todo, ¿me entiendes? Él fue un multifacético con nosotros, él hizo con nosotros lo que le dio la gana, en todas las facetas de que él vivió para poder llegar a donde él está ahora, ¿me entiendes? Él se lo ganó con el abuso, con la represión, con la chivatería, ¿entiendes? O no solamente de guardia recluta, Alexis, él pasó hasta reeducador, no, según dice él. Sí, no. Sí, claro que pasó, sí, mi hermano, sí. Primeramente, ¿cuántos años que estudiar para reeducador, Alexis? Bueno, mi hermano, para tú llegar a ser un reeducador, para tú empezar como recluta, te digo, yo estuve tú sabes, bajo la represión del gobierno cubano. Yo soy preso político porque yo estuve preso por político y después estuve preso por lo común, porque a mí me hicieron la vida un yogur después de haber sido preso político para tapar la letra de que yo era un preso político, de que yo fui preso político. Entonces me hostigaron la vida en Cuba y me hicieron común, como para justificar y borrarme de lo político, ¿ves? Cuando ya yo caigo en ese proceso, yo estuve un buen tiempo, tú sabes, en estas cárceles de Cuba, donde yo me enchoqué este personaje. Este personaje primero empezó como guardia normal, como llavero.
¿ya? Y después, poco a poco, él no estudió ni pinga, él no hizo nada. Él lo que es tremendo cingado. Él lo que se volvió tremendo hijo de puta, ¿me entiendes? Tremendo chivatón que le chivateaba a todo el mundo ahí, a todas las cosas que no dejaba. Que no una pregunta un momentico. El Sosa, Helio Sosa, el chivatón represor de la dictadura, sabe que después que terminó su trabajo, él vino directo para acá. Este individuo hubo que decir en una directa, fíjate si es descarado, que los guardias de allá, que los presos eran los que reprimían a los presos y que los guardias eran los que los cuidaban. Yo le dije que en ningún momento, que en la prisión, cuando los presos tienen problema con los presos, los reclutas como él son los que le dan palo en la mano para que entren y maten a palo a los presos. Cuando los presos reclaman sus derechos, son los guardias como él los que le dan palo, no los presos, ¿sabes? Y así sucesivamente. Cuando un preso comete una indisciplina, son los guardias como él los que lo reprimen y le dan palo. Y este descarado quiere hacer entender que los presos hacen el trabajo de los guardias. No, mi hermano, dile a él que se dé tanto descaro y de tapar lo que no es o querer justificar sus malas acciones con los mismos presos. Dile que esa fue la justificación que siempre en Cuba y en todas las cárceles de Cuba tomaron como justificación para ellos poder, actuar, si se oye bien. Para ellos poder actuar a su favor, ¿ves? Pero nunca fue así. Eso todo el mundo, todas las personas que pasamos por ese proceso en Cuba lo saben. Eso no lo pueden esconder. No lo pueden esconder. Es que es una cosa que no lo pueden esconder. ¿Me entiendes?